Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo nuevamente en este espacio educativo. Iniciamos nuestro laboratorio educativo Gestión en la implementación del teletrabajo, módulo 9. ¿Cómo documentar una prueba piloto de teletrabajo? Nos acompaña como siempre y como todos los martes a esta hora nuestra querida experta Nora Isabel Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía y cambios tecnológicos, especialista en ergonomía y especialista en administración de salud ocupacional. Doctora Nora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes a todos los participantes. Un placer encontrarnos nuevamente. Claro que sí, doctora, el placer es todo nuestro, entonces te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro laboratorio del día de hoy. Bueno, buenas tardes. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro módulo 9, ya casi a mitad de camino. Recuerden que son 20 módulos. Con relación a nuestro módulo, como es bien conocido, pues tenemos como objetivo proporcionar conocimientos que permitan a los participantes desarrollar y fortalecer competencias para que a través de sus aportes las organizaciones tengan unas experiencias exitosas en la implementación del teletrabajo. Para el día de hoy desarrollaremos dos grandes temas. En primer lugar, nuevamente iremos a contextualizar el proceso de implementación del teletrabajo y en un segundo término ya desarrollaremos todas las consideraciones que les sugerimos tener en cuenta para documentar la prueba piloto de teletrabajo. Entonces vamos a arrancar con nuestro primer tema, el proceso de implementación del teletrabajo. Vemos que todas las semanas se unen nuevas personas, por eso nuestra intención de contextualizar todo el proceso con el fin de que puedan llevar un hilo conductor en torno a este proceso de formación. Con relación a la etapa 1, tenemos que es el compromiso institucional. Bueno, vale la pena resaltar que son 5 etapas. En ese compromiso institucional, básicamente lo que buscaremos es que haya un semáforo verde de parte de la alta dirección en torno a que se comprometa o exista esa intención y esa voluntad de implementar el teletrabajo. Para esta primera etapa se consideran 3 pasos: el acuerdo a nivel directivo, la conformación del equipo líder y la formalización del inicio del proyecto. Con relación a la segunda etapa, que es la planeación, tendremos en cuenta 2 pasos. La planeación general, donde vamos a definir objetivos que van a estar directamente relacionados a esas motivaciones o necesidades a partir de las cuales la organización desea implementar el teletrabajo. Vamos a definir las etapas basados en la metodología que decida la organización que va a considerar para estructurar esa planeación. Tenemos ese plan de acción que va a ser definir esas etapas y esos pasos que se van a seguir, establecer los recursos indispensables, hacer un análisis de riesgos, definir unos indicadores a partir de los cuales se va a medir que efectivamente vamos cumpliendo esas metas trazadas para cada etapa y para cada paso. Y tenemos como un segundo paso la sensibilización, que básicamente hace referencia a una estrategia a partir de la cual se va a comunicar lo que se va a desarrollar, donde buscamos que haya una movilización en torno a ese proyecto de implementación del teletrabajo. Con relación a nuestra etapa la autoevaluación, vamos a evaluar básicamente si la organización tendría la madurez para lanzarse en un proyecto de implementación del teletrabajo frente a esas expectativas que tienen de poderlo llevar a cabo. Allí tenemos en cuenta 4 pasos: la evaluación del componente jurídico, la evaluación del componente tecnológico, la evaluación del componente organizacional y un informe a partir del cual el equipo líder junto con la alta dirección van a decidir si definitivamente se lanza el proyecto de implementación del teletrabajo o es indispensable que se
suplan algunas deficiencias o que se maduren más, lo cual no implica que la empresa no pueda hacer unos acercamientos a la implementación de modalidades de trabajo flexible. Eso en cuanto a nuestras 3 primeras etapas. Con relación a la 4ª etapa, la prueba piloto, que es donde nos encontramos, allí básicamente con esa prueba piloto vamos a responder a ese interrogante: ¿se adapta el teletrabajo a la organización? ¿Cómo nos va? Bueno, vemos que con relación a la situación en la cual nos encontramos por la emergencia sanitaria, pues muchas organizaciones se han tratado de acercar. Yo digo tratado porque definitivamente es lo que hay de consenso internacional. No podemos decir que lo que se ha vivido en el marco de esta pandemia pueda llamarse teletrabajo. Ha sido frente a una situación de crisis que las organizaciones han tenido que adoptar unas respuestas rápidas donde se buscaba proteger la integridad de los trabajadores y pues evitar que fuese mayor el impacto en términos de salud de la población. Entonces, esto que hemos vivido de trabajo en casa no podemos decir que es teletrabajo. Sí ha habido un acercamiento, digamos, a algunas implicaciones, pero igual las mismas situaciones eventuales y situaciones que no han sido analizadas previamente, como las mismas condiciones de trabajo o el contexto en el cual deben ejecutarse las tareas, teniendo que suplir adicionalmente unos roles como acompañar la formación de nuestros hijos. Entonces no podemos decir que esto sea realmente teletrabajo. Para esta etapa de la prueba piloto tenemos 9 pasos: definición de la población y la modalidad de teletrabajo que se va a implementar, la convocatoria, la selección, la capacitación, la preparación administrativa, el seguimiento y medición, el pilotaje, que es un poco lo que vamos a ver ahora, acercarnos un poquito a todos los aspectos que están inmersos allí, sin que quiera decir que no todos los pasos están inmersos. Documentar hace referencia a toda la prueba piloto. Estos documentos que vamos a analizar nos permiten ver que es importante prever una gran cantidad de aspectos y, lógicamente, en la medida que se considere, eso garantiza que podamos tener unas experiencias exitosas. Bueno, ahorita revisaremos cada uno de esos aspectos. Tenemos adicionalmente la evaluación del piloto y la socialización de los resultados. Y tenemos pues una etapa que la vamos a ver más adelante dentro de este laboratorio educativo, que es la etapa 5, adopción y apropiación. Con relación a nuestra etapa 4, vamos a estar durante varios de los módulos analizándolo. Pienso que este primer módulo les permite ver por qué es indispensable dedicar otros módulos, dada las características que tiene de cantidad de documentos que se deben prever. Además, nuestra intención es que nos detengamos en algunos de estos documentos para que ustedes tengan la mayor cantidad de elementos que les permita al interior de cada una de las organizaciones llevar a cabo ese proceso de la mejor manera. Bueno, desde ya los invito a escribir a través del chat. El chat es el mecanismo a través del cual puedo conocer sus expectativas, puedo conocer sus apreciaciones. Definitivamente todo lo que escriben allí también me permite a mí tener un feedback de parte de ustedes de cómo estamos haciendo las cosas y adaptarlo acorde a esas necesidades que me están manifestando en el chat. Muchas gracias por todo lo que escriben allí. Me encanta leer el chat, por lo que les decía, es la manera como puedo conocer de parte de ustedes la percepción que están teniendo con relación al desarrollo de este laboratorio educativo. Mi intención es ponerle el mayor esfuerzo y dar respuesta a esas necesidades que tienen en cada una de las organizaciones. Entonces,
pues como saben, nuestras preguntas es un espacio bastante corto y es muy difícil dar respuesta a todos. He tratado de ir adaptando cada módulo acorde a esas necesidades que manifiestan en el chat. Bueno, entonces uno de los primeros aspectos cuando vamos a documentar la prueba piloto es saber por dónde empezar, ¿cierto? Entonces se trata de estructurar. Cada organización lo va a llamar, lo va a nominar de la manera que más se ajuste a los mismos procesos que lleva a su interior. En términos generales, cuando hablamos de documentar un manual, un procedimiento, un proceso, tenemos estos 4 pasos fundamentales. Definir la estructura y el contenido que va a tener. Como les decía, pues eso va a estar muy ligado con lineamientos que tienen las organizaciones en torno a la documentación de los procesos. Es un aspecto que pregunto, ¿está definido dentro de la organización un sistema de gestión documental que va a ser el punto de partida para saber lo que yo debo considerar para aportar en la construcción de ese documento? Se puede llamar, como decía, manual, guía, proceso, eso pues lo va a decidir el mismo sistema de gestión documental o puede ser que en el marco del equipo líder del proyecto se decida. Vamos a recopilar una información que, bueno, ahorita vamos a ver todos esos elementos para saber qué datos son los que son indispensables. Sin embargo, pues puedo decirles de entrada, puede ser esa información puede ser basada también en las experiencias de otras organizaciones que ya han implementado el teletrabajo. En la página teletrabajo.gov.co van a encontrar bastantes experiencias de organizaciones del país, pero igualmente allí pueden descargar, que yo siempre les recuerdo, el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, donde se han considerado experiencias y ejemplos no solamente del contexto de Colombia, y también modelos de formatos, de documentos que van a ser indispensables para documentar esa prueba piloto de teletrabajo. Y posteriormente, pues vamos a estructurarlo basado en, puede ser también en esas experiencias de otras organizaciones que ya han construido esos manuales y esas guías, o igualmente puede ser basado en el sistema de gestión documental de la organización. Y posteriormente que ya tengamos nuestro manual, pues vendrá el proceso de comunicación. Una vez que los teletrabajadores ya van a iniciar a laborar en esa modalidad dentro del marco de la prueba piloto, pues es indispensable que pues tengan toda la información de lo que se ha previsto desde la empresa para implementar el teletrabajo. Aquí yo les voy a ir dando algunas pistas. He considerado, tal como lo hice en el módulo 5, que hacía referencia a qué se debe evaluar en una organización antes de implementar el teletrabajo. Aquí también he considerado darles pautas basadas en ejemplo de empresas cómo han estructurado esos manuales. Entonces, es una estructura que me parece que es bastante sencilla, pero que tiene los elementos indispensables para tener una prueba piloto documentada con todos los aspectos que es necesario. Tenemos aquí un primer aspecto, objetivos, el alcance, las definiciones, los responsables, los documentos relacionados y las actividades. Vamos a ver cada uno de estos elementos, todos los aspectos que debería considerar, pero a su vez los documentos adicionales que se deben prever. No quiere decir que todas las organizaciones deban hacerlo. Como he hecho mención en varias oportunidades en este módulo, pues va a depender de lo que está definido, los lineamientos que tiene una organización desde el sistema de gestión documental o lo que decidan desde el equipo piloto del proyecto de teletrabajo.
Entonces, vámonos con el primer aspecto, los objetivos. Puede ser que la organización decida un único objetivo o varios objetivos como parte de esa prueba piloto, de la documentación de la prueba piloto. Aquí vale la pena resaltar que estoy haciendo alusión a la prueba piloto, no al manual completo del teletrabajo. Sin embargo, hay algunas organizaciones que prefieren tener un manual de teletrabajo que incluya a su vez todos los aspectos de la prueba piloto. Entonces, pues eso también es decisión de una organización si va a estructurar un manual único para la prueba piloto o un manual general que hable de todo el teletrabajo, incluyendo las 5 etapas que enuncié al comienzo sobre lo que es la implementación del teletrabajo. Entonces aquí, por ejemplo, en esta empresa se estableció, bueno, básicamente lo que se escribió allí fue establecer directrices para la implementación de la modalidad de teletrabajo en la empresa. Ese era el objetivo del manual. Como les decía, pues va a estar directamente relacionado si se decide que se haga un manual para la implementación del teletrabajo, entonces sí estarían todos los objetivos también ligados a por qué la organización quiere implementar el teletrabajo, que esos aspectos los vimos en el módulo, si no estoy mal, eso está en el módulo 3. Entonces, pues igual ya Lina les explicará cómo acceder a los demás módulos y hasta hoy se conectan a seguir este laboratorio educativo. Tenemos el segundo aspecto, el alcance. Entonces, en el caso de esta empresa ejemplo, ellos específicamente establecen, esto es lo más común que se dé en los manuales de las pruebas piloto y hacen alusión a desde qué paso de la prueba piloto se considera en ese manual. En este caso dice, inicia con la solicitud de la modalidad de teletrabajo, la visita domiciliaria, los documentos de legalización hasta la evaluación de la prueba piloto. Entonces, eso también pues queda a decisión del equipo cómo va a quedar. Bueno, vale la pena resaltar que normalmente los manuales, hemos dicho que hay un equipo líder del proyecto y normalmente los manuales se corresponden a un documento que se va a estructurar dentro de un proceso participativo, si bien es importante que se asigne un líder o unos líderes de la elaboración del documento, pues teniendo en cuenta todos los aspectos que debe considerar, es importante que tenga la mirada de cada una de las áreas que están directamente involucradas con cada uno de esos elementos que debe considerar la prueba piloto, haciendo alusión al área de tecnologías de la información y la comunicación, al área de gestión humana, no de talento humano, al área jurídica, de innovación, si es por ejemplo, quienes estuvieron en el módulo anterior, les contaba que había iniciado la asesoría con una nueva empresa. En esta empresa, a quienes se les ha asignado el liderar el proceso de documentación de la prueba piloto ha sido al coordinador de seguridad y salud en el trabajo y al jefe del área de innovación. Entonces, pues eso depende de cada organización. Conozco empresas que han establecido que sea la persona del área de talento humano, en otros casos ha sido el área jurídica. Eso pues depende digamos, puede ser por otros proyectos paralelos que se estén desarrollando y para distribuir cargas. Pues eso ya son consideraciones de cada empresa. Tenemos las definiciones. Si ustedes conocen cualquier sistema de gestión, es muy común que un proceso considere, un procedimiento, un manual considere un apartado dedicado a las definiciones. En este caso, pues es importante
porque van a haber muchas áreas involucradas y hay algunos términos que no son del máximo dominio por unas áreas con relación a otras. Entonces, además esto da aclaraciones de lo que se considera, cuál es el alcance que tiene cada término en el marco de ese manual. Entonces, pues aquí simplemente hay unos ejemplos de términos que son importantes que estén allí: accidente de trabajo, autorreporte de condiciones de trabajo y salud, enfermedad laboral, peligro, riesgo, teletrabajo, las modalidades de teletrabajo, bueno, y así pues los diversos términos que se considere que es importante que se incluyan al interior del manual. Tenemos los responsables. Aquí yo he colocado simplemente, como les decía, basado en el ejemplo de una empresa, las personas que ellos estimaron que iban a ser parte de esa prueba piloto. El jefe inmediato, el gerente de desarrollo humano. Bueno, el jefe inmediato es muy, muy importante porque es uno de los actores con el cual, por un lado, se van a definir las tareas teletrabajables. En cuanto a ello, yo los invito a revisar el módulo 7, cómo evaluar el componente organizacional. Allí vimos algunos ejemplos de cómo hacer, por ejemplo, la identificación de esas tareas teletrabajables basada en una metodología que reforzó muchísimo Francia este año en el contexto de la pandemia, para apoyar a las organizaciones en poder identificar las tareas teletrabajables de manera participativa con sus colaboradores. Entonces, y el jefe inmediato también es uno de los actores que va a avalar si definitivamente esa persona va a laborar en condición de teletrabajo. Puede ser basado en el desempeño que ha tenido y en las competencias que ha evidenciado dentro de ese desempeño que tiene el colaborador. Tenemos el gerente de desarrollo humano, el gerente jurídico, el gerente de innovación y desarrollo de tecnologías de información y comunicación, la coordinación de administración de personal, el profesional de contratación y gestión de nómina, el coordinador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los colaboradores en modalidad de teletrabajo. Aquí no solamente vamos a listar esas personas que tienen que van a tener un rol dentro de la prueba piloto, sino que vamos a definir cuáles son esas responsabilidades que tiene cada uno de ellos. Como saben, o quienes han participado en los diversos módulos, la legislación prevé unas responsabilidades, por ejemplo, para el caso de los teletrabajadores, para el caso de la empresa, igualmente para el caso de la administradora de riesgos laborales. Tenemos aquí los documentos relacionados. Bueno, con relación a los documentos relacionados, hace referencia a que en ese apartado del manual se van a considerar los siguientes documentos. Vale la pena nuevamente resaltar, no quiero decir que todos los manuales deban tener estos documentos. Ahorita que lleguemos a los formatos, van a poder evidenciar que hay cantidad de formatos, pero una empresa puede decidir que algunos de ellos no los va a manejar. Eso pues va a depender también de cómo quiera llevar a cabo, acorde a esos sistemas de gestión documental, esta documentación de la prueba piloto. Entonces tenemos la legislación. Pues ya hemos visto esa legislación que es importante considerar. Nuevamente yo les resalto no quedarse únicamente en el marco de la legislación que hace alusión al teletrabajo. Pienso que no hay que despreciar lo que ha salido en el marco de la pandemia como directrices o consideraciones para el trabajo en casa.
porque en la legislación de teletrabajo alguno de ellos no está, como por ejemplo el derecho a la desconexión o igualmente algunos aspectos ligados a la verificación de las condiciones de trabajo. Igual aún no salimos de esta emergencia sanitaria y aún hay trabajadores laborando, llevando a cabo sus tareas en trabajo en casa. Entonces, pues mi invitación es a no despreciarlo y a considerarlo. Tenemos documentos de apoyo. Con relación a los documentos de apoyo, bueno, como sé que quiero regresarme a lo de la legislación, sé que hay personas que se conectan hasta ahora, entonces vale la pena resaltar, son preguntas muy frecuentes. ¿Cuál es la legislación? Entonces, la ley 1221, el decreto 884, la circular 27, esas son de la reglamentación propiamente dicha en el marco de la implementación del teletrabajo. Tenemos documentos de apoyo. Dentro de esos documentos de apoyo puede ser que la organización tenga, por ejemplo, manuales de otras organizaciones, por ejemplo, en el caso de entidades del Estado, pues es algo que se usa con frecuencia, basarse en las experiencias de otras organizaciones. Cuando estaba desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva, pues eran de las consultas que nos hacían con frecuencia y nos solicitaban que los apoyáramos en poder contactar a equipos líderes de otras entidades para preguntar sobre las experiencias, sobre aspectos claves que deberían considerar. Pero documentos como apoyo, uno que les nombro todos los módulos, que es el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia. Igual hay otras documentaciones allí dentro de la página teletrabajo.gov.co de Mintrabajo, entonces allí también encuentran otros documentos de apoyo para estructurar y documentar esa prueba piloto. El reglamento interno de trabajo, entonces también pues es un documento relacionado, la legislación ha establecido que en el caso de las empresas privadas, pues se debe adaptar, ajustar el reglamento interno de trabajo considerando un capítulo alusivo a la implementación del teletrabajo. En el caso de las entidades públicas, la adaptación del manual de funciones y competencias. Bueno, allí en el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, hay un modelo de ese anexo del reglamento interno y también hay un modelo de resolución para adaptar ese manual de funciones y competencias. Tenemos el sistema de gestión de la seguridad y salones de trabajo, pues es importante adaptarlo, ajustarlo, considerando objetivos, alcance, la matriz de riesgos, los programas de vigilancia epidemiológica, el programa de promoción de la salud. Eso es importante que se considere teniendo en cuenta peligros y riesgos que son característicos de esa modalidad de trabajo. Entonces, eso hace parte de esa documentación, es importante que se adapte. Entonces, normalmente, pues algunos de ellos pueden considerarse dentro del cuerpo, otros pueden ser anexos, por ejemplo, en el caso del sistema de gestión, pues el sistema de gestión de la seguridad y salud de trabajo de por sí ya es un documento bastante amplio que considera varios anexos, entonces pues sería referenciarlo acorde a la nominación que tenga dentro de la organización. Entonces algunos pueden hacer parte, otros pues sería referenciado donde ubicarse acorde a todo ese sistema de gestión documental que tiene la empresa. Tenemos los formatos, entonces aquí sí, pienso que esto les permite a ustedes visualizar más sobre todo lo que es importante prever dentro de la prueba piloto de teletrabajo. Ahora, estos documentos son para la prueba piloto, pero ya cuando vamos a estar en firme, cuando se adopta el teletrabajo, pues estos documentos seguirán funcionando, seguirán operando. Hay que hacerlo cada vez que tenemos nuevos teletrabajadores. Entonces tenemos dentro de esos formatos
un formato de solicitud de teletrabajo. Bueno, ya en otros módulos, parte de las preguntas que han hecho es, ¿se debe documentar? ¿Deben hacer todo esto? Es importante que se haga, porque tener documentado tiene unos lineamientos generales sobre lo que se debe hacer, facilita la eficiencia de una organización, permite saber cómo es la gestión que se va a considerar, la gestión de los riesgos en los diversos escenarios y acorde a los distintos actores y responsabilidades que tiene la organización. Se sabe a quién es el doliente de cada una de esas etapas y de cada uno de esos pasos y procesos que se deben llevar a cabo. Y además, pues es un marco, muchos de estos aspectos están dentro de un marco reglamentario, entonces es importante para dar cumplimiento a ello que una organización tenga esta documentación. Entonces tenemos un formato de solicitud, o sea, porque si no la persona, ¿cómo se va a hacer el proceso? No sabría cómo hacerlo un trabajador y eso hace parte de la socialización. Una vez que hablábamos de que todo esto debe documentarse y se debe socializar, se debe comunicar el proceso para que los trabajadores y dentro de la organización se sepa cuál es el proceso, cómo se debe solicitar, a quién se debe dirigir y cuál es el formato o el mecanismo que se ha establecido para que se lleve a cabo. Entonces, un formato de solicitud igual muchos de estos están dentro del libro blanco de teletrabajo. Otros, a través de los portales de algunas empresas es posible acceder. Algunos son de consulta libre, que sirven como referencia, pero igualmente allí en la página teletrabajo.gov hay algunas experiencias de empresas también. Entonces, un formato de solicitud, la evaluación de tareas teletrabajables. Entonces, esta evaluación de tareas teletrabajables es el formato a través del cual yo les decía que se va a identificar entre el jefe y los colaboradores estas tareas que pueden ser teletrabajables. Y eso era lo que yo les decía, que como referencia pueden ir al módulo 5 y allí hay algunos ejemplos, algunas matrices que yo les he incluido. Tenemos otro formato, el formato de autorreporte. El formato de autorreporte fue uno de los documentos en el cual pues que ya les había comentado, tuve la posibilidad de participar apoyando desde Positiva en el Ministerio de Trabajo la elaboración de la guía de promoción de la salud y prevención de riesgos en el teletrabajo. Entonces allí parte de lo que esa guía generó fue un formato de autorreporte de condiciones de trabajo que posteriormente en 2013 se incluyó dentro del libro blanco El ABC del teletrabajo en Colombia. Un formato de verificación de condiciones de trabajo. Puede ser que la organización opte por tener un formato de autorreporte y uno de verificación, o puede ser que en el mismo de autorreporte se haga la verificación de esas condiciones de trabajo. Yo siempre he resaltado que los trabajadores, a no ser que sean del área de seguridad y salud en el trabajo, no tienen una formación lo suficientemente sólida para hacer esa verificación de condiciones de trabajo. Y sigue existiendo la responsabilidad del empleador por la promoción de la salud y la prevención de los riesgos de los trabajadores. Por lo tanto, es importante esa verificación y la circular 27 pues ratifica la responsabilidad del empleador de hacer esa verificación antes de que se autorice y se formalice que la persona va a laborar en condición de teletrabajador. Entonces, pues ya decidirá la organización si tiene otro formato adicional para hacer esa verificación. El quinto formato que he considerado acá es la autorización del tratamiento de datos. Hay organizaciones que lo hacen porque aquí están obteniendo información. Por ejemplo, cuando se hace la verificación de las condiciones de trabajo, está obteniendo información. O cuando se hace visita domiciliaria, información que es confidencial. Entonces, pues hay empresas que por sus sistemas de gestión
consideran que es importante que se firme esta autorización de tratamiento de datos. Tenemos un sexto formato, el consentimiento informado. En este caso puede ser para la verificación de las condiciones de trabajo, donde el trabajador, o puede ser para el autorreporte también de condiciones de trabajo, un consentimiento informado en el cual el trabajador está consintiendo, está permitiendo que se analice una información también que es confidencial, pero igualmente es un derecho de la persona también la intimidad. Estamos yendo a su domicilio, entonces de eso se trata el consentimiento, pero también el compromiso de que la persona va a ofrecer una información clara y veraz sobre esas condiciones de trabajo en las cuales va a desarrollar sus actividades. A veces aquí no se trata podría tomarse así, no se trata de no creer, de desconfiar, pero a veces por quererse ir a laborar en condición de teletrabajador, las personas no proporcionan la información precisa de las condiciones o de lo que disponen para desarrollar sus actividades. El séptimo, esa visita domiciliaria, puede ser con un componente más de conocer el núcleo familiar. Hay organizaciones que esa visita domiciliaria lo hacen más desde un acercamiento de trabajo social, poder conocer su núcleo familiar, las condiciones de la vivienda, digamos que va más allá del lugar en el cual va a ejecutar su actividad, poder acercarse un poco al posible apoyo o posibles dificultades que pueda tener en ese núcleo familiar. Puede ser por personas que tenga a cargo en una condición de discapacidad o frente a alguna condición de salud que impliquen que requiera un apoyo y que la persona pueda tener dificultades para desligar el rol como trabajador y el rol individual o el rol familiar. Entonces de eso se trata. Nuevamente resalto, no todos estos los van a considerar todas las empresas, eso ya es decisión de cada una de las empresas en torno a esa documentación, cómo la va a llevar a cabo. Tenemos el octavo, la verificación de requerimientos TIC. Conozco organizaciones, por ejemplo, en las cuales la visita domiciliaria la hace una persona desde el área del sistema de gestión, desde el área encargada del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, desde el área de talento humano, igualmente del área de TIC. Y en esa visita se hace también esa verificación de requerimientos de TIC basado en las características que hay, por ejemplo, de Internet, del lugar donde vive la persona, o si se va a considerar el uso de equipos que sean de propiedad del trabajador. Entonces, poder verificar que efectivamente acorde a los requerimientos de tecnologías de información y la comunicación para las tareas que va a desarrollar se ajustaría y que sería indispensable considerar o suplir para poder avalar que la persona vaya a teletrabajar. Tenemos la evaluación de la solicitud y es ya donde se va a ver basado en lo que ha podido analizar el jefe inmediato frente a esa solicitud, en la información que hay desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir, la verificación de las condiciones de trabajo, basado en la verificación de requerimientos de TIC y en la visita domiciliaria, pues se va a evaluar esa solicitud y se va a establecer si la persona puede teletrabajar o no. Tenemos un formato de reversibilidad. Con relación a ese formato, en el libro blanco, el ABC del teletrabajo, allí hay dos formatos de reversibilidad o dos modelos, digámoslo así, porque básicamente son a manera de comunicación, a manera de carta. Uno, si es el teletrabajador que solicita que se le restituya
para laborar en las instalaciones de la empresa, y otro si es el empleador el que le solicita al teletrabajador que regrese nuevamente a las instalaciones de la empresa. Eso está previsto dentro de la legislación, que puede ser de cualquiera de las partes que se decida, que se solicite la reversibilidad. Bueno, eso ya se va a pactar entre las partes, pero el empleador tiene derecho de solicitar que la persona regrese a laborar en las instalaciones. Cosa diferente si la persona desde un comienzo ha sido vinculada para laborar como teletrabajador. Tenemos un formato, el formato de reporte de novedad, que va a laborar como teletrabajador. Normalmente, pues, si estamos hablando de pruebas pilotos, serán, pues, puede ser que sea un cargo masivo. Y pues ya cada una de las ARL tiene los mecanismos. Ahora, pues en el contexto de esta emergencia sanitaria, pienso que ha sido indispensable que las ARL prevean unos mecanismos más ágiles para llevar a cabo todos esos procesos. Tenemos otro formato que es la recolección de información de teletrabajadores. Es un formato previsto por Ministerio de Trabajo. En la página teletrabajo.gov.co, allí en el componente jurídico, en la parte final, hay un ítem que los enlaza, los envía directamente a la página del Ministerio de Trabajo, para que, y allí se puede descargar a través de un link, un Excel a través del cual se reporta, y aparecen dos direcciones, dos correos electrónicos para reportar al Ministerio de Trabajo. Y un último formato es cómo vamos a evaluar la prueba piloto. Lógicamente se han definido unos indicadores, unos mecanismos. Eso se sugiere que se considere, y no es una evaluación al final, hacer una evaluación periódica para ir haciendo ajustes acorde a lo que se va visualizando y la experiencia que se está teniendo en torno a la implementación del teletrabajo, los apoyos, los soportes, las cosas que han funcionado, las que no han funcionado, buscar las causas, tratar de ajustar mecanismos para que al final se tenga una experiencia exitosa con la implementación del teletrabajo. Pienso que esto de los formatos les permite ver la envergadura, la cantidad de aspectos que es importante prever en la implementación del teletrabajo para tener una experiencia exitosa. Yo en alguna oportunidad les dije que en el contexto internacional casi siempre, no más que hablar de manual o de guía de teletrabajo, para ellos todo esto hace parte de la política de teletrabajo. Los documentos los llaman, por ejemplo, Canadá es uno de los países que lo llama así, política de teletrabajo, e incluye todos estos aspectos. Entonces se sale del marco de lo que nosotros llamamos política, que casi siempre las políticas están relacionadas con una hoja en la cual básicamente están objetivos, alcances, y que tendría la implementación del teletrabajo. Tenemos el otro sí al contrato. Esto para el caso de las empresas privadas. Y tenemos, yo creo que sí, creo que sí, en el libro blanco hay un modelo de otro sí al contrato. Tenemos la resolución general e individual, el acto administrativo a través del cual en las entidades públicas se establece que la persona va a laborar en condición de teletrabajador. Tenemos el procedimiento, es decir, el manual de teletrabajo. El procedimiento ya macro de todas las etapas y pasos que vimos en el numeral 1 de este módulo y que acostumbro a contextualizar en cada uno de los módulos. Entonces, esto es una estructura general de esos documentos relacionados, lo que debería preverse dentro de esa documentación de la prueba piloto. Bueno, entonces aquí tenemos las actividades. Entonces, ¿qué actividad vamos a llevar a cabo? Vale la pena resaltar que no están listadas esto no es un proceso lineal, que es necesario cumplir tal para seguir a tal. Muchas de ellas
como por ejemplo el seguimiento de evaluación, les he dicho que se lleva a cabo a través de todo el proceso, entonces es para que lo consideren. Tenemos la convocatoria, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es un proceso de comunicación donde se da a conocer la intención de llevar a cabo esa prueba piloto de teletrabajo. ¿Qué requisitos mínimos debe tener la persona que se desee postular? Entonces, en esa convocatoria, cuando vimos en el módulo 5 que se debe evaluar en una organización antes de implementar el teletrabajo, allí hablamos del tema de decidir cuáles áreas eran las que iban a participar en esa prueba piloto. Entonces, en esa convocatoria vamos a decir de qué áreas van a ser, qué requisitos mínimos debe tener en términos de competencias, en términos de antigüedad y demás. Puede ser de rendimiento también. En ese módulo 5, en uno de los ejemplos que les mostraba, había una organización que decía que debía tener como antigüedad mínimo 6 meses y que esta persona debería tener en las evaluaciones de desempeño el cumplimiento de por lo menos el 85% de lo que estaba fijado. Entonces, aquí pues vamos a definir qué requisitos va a tener esa persona que desee postularse. ¿Cómo se va a hacer la solicitud? ¿Cómo vamos a hacer esa verificación? ¿Quiénes lo van a llevar a cabo? Las pruebas, entonces puede ser que la empresa decida que desde el área de talento humano o se va a contratar a alguien externo para que lleve a cabo unas pruebas psicotécnicas, unas pruebas ofimáticas, pero y en el caso de entidades del Estado se acostumbra también a incluir como criterio las evaluaciones de meritocracia. Tenemos otra actividad, el autorreporte y verificación de condiciones de trabajo, que pues tiene que ver directamente con o nos interesa en el marco de toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la visita domiciliaria y el informe, la aprobación de la modalidad de teletrabajo, la elaboración y firma del otro sí del contrato, la resolución individual o el acto administrativo, la solicitud de requerimientos de TICS en el caso de que en la verificación se identifique, o puede ser que si es la empresa la que va a proveer las tecnologías de información y comunicación, pues se hace la solicitud dependiendo de las tareas que va a desarrollar ese teletrabajador. La entrega del manual de teletrabajo y la guía de seguridad y salud en el trabajo, que esta guía, pues la administradora de riesgo la tiene disponible para sus empleadores, para las empresas afiliadas y para que se suministre a los teletrabajadores. Tenemos la capacitación que vimos ya en un módulo anterior, pues todos los temas que es importante que se considere para la capacitación. Esto lo vimos en el anterior módulo, en el módulo 8. Entonces, ¿qué temas o qué temáticas, qué aspectos es importante que se prevea para la capacitación de diversos actores de la organización, para los líderes, para las líneas de mando, para los teletrabajadores, para el equipo líder del proyecto? Igualmente tenemos una actividad en torno o que se prevé allí dentro del manual, que pasa si una persona solicita posterior a la prueba piloto que se prorrogue, que desee continuar como teletrabajador. Bueno, eso está definido, debe estar definido perfectamente. El tema de la reversibilidad, que ya lo vimos ahorita en torno a los formatos que hice alusión, y el seguimiento y evaluación de esa prueba piloto. Igual, quién va a ser el equipo encargado, a quién se va a socializar esos resultados de evaluación, cada cuánto se va a llevar a cabo, dependiendo de la duración de esa prueba piloto. Bueno, al respecto, pues en el libro blanco se recomienda de 4 a 6 meses. En general, 6 meses. A nivel internacional se recomienda que se considere. Algunos expertos estiman que más de 6 meses es aún mejor porque permite conocer más todos esos aspectos que se viven en el marco de la implementación del teletrabajo y poder hacer ajustes.
Tenemos como consideraciones para documentar y como tips frente a todo esto que he mencionado el día de hoy. Un primer tip, asignar responsables de la documentación. Si bien hay un equipo líder, es importante que haya un doliente que esté responsabilizado de todo el proceso. Un segundo tip, tener en cuenta el sistema de administración de los documentos de la organización. O lineamientos definidos para tal fin, que hice alusión al comienzo, facilita la eficiencia, la rendición de cuentas, igualmente favorece la continuidad del negocio. Identificar los sistemas de gestión de la organización que el proyecto debe engranar. Pues esto va a estar directamente ligado con la complejidad o la estructura que tiene la organización. Puede ser que hayan proyectos paralelos que es indispensable prever, adicionales al sistema de gestión de seguridad. Puede ser que haya un sistema de gestión integral y es importante que se estime y se involucre a esos actores de ese sistema o de esos sistemas. La documentación de cualquier proceso de una organización es un proceso colaborativo, es participativo. Si bien hay unos responsables, perdón, la participación de diversas áreas, pues hace que se enriquezca y que cada uno visualice de qué manera puede aportar a los logros. Incluir en el cronograma del proyecto el proceso de documentación, unas fechas límites para hacer la entrega de esta documentación. Bueno, vamos con nuestra acostumbrada evaluación. Pues espero que les vaya muy bien. Tenemos nuestra primera pregunta. Le recomiendo escribir en una hoja el número de la pregunta, al frente falso o verdadero. En la primera pregunta, todo trabajador que solicite participar en la prueba piloto de teletrabajo debe ser aceptado por el jefe inmediato. La segunda, todas las empresas que implementen una prueba piloto tienen que elaborar un otro sí al contrato de los trabajadores que elaborarán en modalidad de teletrabajo. La tercera, las empresas deben notificar a la ARL cuando los trabajadores laboren en modalidad de teletrabajo. Y la cuarta, existe una única estructura que las empresas deben respetar al documentar la prueba piloto de teletrabajo. Y la quinta, la documentación de la prueba piloto de teletrabajo debe hacerla el coordinador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, espero que les haya ido muy bien. Entonces, estas son nuestras respuestas. La primera, todo trabajador que solicite participar debe ser aceptado. Eso es falso porque dijimos que no solo es el jefe inmediato, por un lado, y de otro lado son varios actores los que van a estar implícitos en verificar si esa persona puede irse a laborar en condición de teletrabajador. Depende de un lado, por ejemplo, de la verificación de las condiciones de trabajo, depende igualmente de la verificación pues si ya hay un perfil o unos requisitos para postularse, pero si no los cumple, pues no es solamente el jefe inmediato el que va a estar involucrado en ese proceso. El segundo, todas las empresas que implementen una prueba piloto tienen que elaborar un otro sí. No, porque quienes elaboran otro sí al contrato son las empresas privadas, entonces no todas las empresas. ¿Las empresas deben notificar a la ARL? Sí, todas las empresas deben notificarlo a la ARL. ¿Existe una única estructura que las empresas deben respetar? No, dijimos que va a depender de los sistemas de gestión de cada empresa, de los sistemas de gestión documental. Y el quinto, la documentación de la prueba piloto debe hacerla el coordinador. No, cada organización decide quién va a ser el responsable. Bueno, espero que todos hayan obtenido unas respuestas muy favorables. Bueno, ahora nos vamos con preguntas, Lina.
Claro que sí, doctora. Bueno, por acá estamos recibiendo sus dudas, sus inquietudes. Si tienen alguna pregunta para la doctora Nora, ya saben que en el icono de preguntas la pueden realizar y ella muy amablemente nos va a regalar la respuesta. Bueno, doctora, por acá nos preguntan, ¿cuándo se da la reversibilidad del teletrabajo? ¿Qué pasa con el otro sí del contrato laboral? No, ¿qué pasa con el otro sí del contrato laboral? No, pues la persona fue vinculada inicialmente para laborar en las instalaciones de la empresa. En este caso, pues simplemente pues existe un contrato en el cual la persona laboraba en las instalaciones de la empresa, simplemente pues ahí el hecho de que se vaya a revertir, pues quiere decir que no es válido ya lo que estaba definido en ese otro sí, sino vuelve a laborar en las condiciones que están definidos en el contrato. Pues hay diversas motivaciones para esa reversibilidad. Puede ser que el jefe visualice que la persona no tiene el mismo rendimiento que tenía en las instalaciones, o puede ser que el teletrabajador no se sienta cómodo. Yo les comentaba la vez pasada el caso este año de una persona que entró en depresión, entonces pues definitivamente él quería volver a laborar en las instalaciones de la empresa. Listo, doctora, muchas gracias. Por acá también nos preguntan si el trabajador es contratado por horas, ¿se le aplica la misma normatividad del teletrabajo? Pues yo pienso que es un caso particular, que puede ser que se contrate como, pues, a ver, aquí hay que partir de lo siguiente, que la legislación que está prevista para teletrabajo es en relación de dependencia. No sé cómo es la vinculación por horas en esa empresa, entonces pues habría que analizar en ese caso cómo se llevaría a cabo. Yo prefiero decir que es importante hacer un análisis individual de la situación de la persona, pero es indispensable para aplicar la legislación que haya una relación de dependencia. Perfecto. Doctora, ¿qué indicadores se puede aplicar para la evaluación de la prueba piloto? Bueno, yo los invito a ver el módulo 4, cómo planear el proyecto de implementación del teletrabajo. Allí yo presento a partir del ejemplo de una empresa diversos indicadores, indicadores de productividad, indicadores de ausentismo, indicadores de calidad. Entonces, allí están las fórmulas, cómo estableció esa empresa para hacer los cálculos, con qué periodicidad, qué responsable. Entonces, es un buen ejemplo para ver indicadores de medición de pruebas piloto. Perfecto, doctora. Y también nos pregunta que cuánto tiempo puede llevarse el documentar la prueba piloto. Pues esto va a estar directamente relacionado con la complejidad de la organización, pues porque si son diversas sedes, diversas áreas, pero muchos de los formatos están allí disponibles ya en el libro blanco El ABC del teletrabajo en Colombia. Igual hay, por internet también se puede acceder a manuales de pruebas piloto de otras organizaciones que agilizan el proceso. Entonces, pienso que hay ya elementos para poder apoyarse y tener rápidamente esa documentación de la prueba piloto. Perfecto. Doctora, bueno, y vamos con una última pregunta. Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Es necesario hacer un contrato nuevo para el teletrabajo? No, lo que va a hacerle es un otro sí al contrato, un Ok. anexo al contrato, no es un contrato nuevo. Diferente si la persona, un contrato nuevo si es alguien que se va a vincular hasta ahora y lo va a contratar como teletrabajador. Pero en este caso es un otro sí al contrato, no es un nuevo contrato, donde casi siempre, por ejemplo, en el caso de pruebas piloto, casi siempre se hace en modalidad suplementaria. Quiere decir que la persona va a seguir yendo algunos días a laborar instalaciones de la empresa. Por lo tanto, sigue aplicando lo que se pactó dentro del contrato. Aquí simplemente son las condiciones bajo las cuales va a ejecutar algunas tareas.
por lo tanto es un anexo al contrato que tiene. Perfecto, listo. Bueno, doctora Nora, como siempre, muchas gracias por acompañarnos todos los martes con estos importantes temas y cuéntanos entonces qué tenemos para la próxima semana. Bueno, en nuestro módulo 10, como les decía, pues es importante por toda la documentación que ustedes pudieron evidenciar. Hemos decidido dedicar otros módulos a todo lo que tiene que ver con esa documentación. Entonces, en el módulo 10 vamos a ver la documentación de la prueba piloto en una empresa privada. Entonces, vamos a ver modelos de esos documentos que aplican a las empresas privadas. Perfecto, listo, doctora. Entonces ya saben todos, el próximo martes tenemos nuestro módulo 10, igual a las 2:30 de la tarde. Los esperamos para que nos acompañen con la doctora Nora. Doctora Nora, muchas gracias nuevamente y como siempre, pues bienvenida a estos espacios. Un placer haberlos acompañado nuevamente. Claro que sí, bueno, y para las personas que nos están preguntando dónde pueden ver los módulos anteriores, les recuerdo que en el Centro Virtual Posipedia, www.posipedia.co, allí están cargados no solamente los laboratorios educativos de la doctora Nora, sino de todos los talleres web. Entonces ya saben también para que visualicen el cronograma de esta semana, se inscriban y participen en todas las acciones educativas que tenemos programadas para ustedes. Recuerden que el cronograma es semanal. Esta semana encontrarán los talleres de esta semana y ya el día viernes en la mañana encontrarán los de la próxima semana para que se inscriban al módulo 10 del Laboratorio Educativo Gestión en la Implementación del Teletrabajo. Nuevamente a todos, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Hola, he viajado a través del tiempo para llegar a ti. Mi nombre es Futura. Me encuentro aquí para ser tu guía y enseñarte algunos trucos que harán más saludable tu vida laboral. Acompáñame en esta nueva aventura. Para que evites molestias en tu cuello, espalda y hombros, la pantalla del computador tiene que estar debajo de la línea horizontal de tus ojos. Apoya el tronco completamente en el espaldar con tus hombros relajados. Mantén tus codos doblados y la muñeca en una sola línea con el antebrazo. Acomoda tus rodillas para que estén a la misma altura de tus caderas. Debes apoyar bien los pies en el suelo.